Padre, Señor, en esta mañana te honramos, Señor, te exaltamos a ti, Señor. Tú que eres el único digno, Padre, de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Damos gracias, Padre Santo, por esta mañana en la que tú nos has permitido venir, Señor, como iglesia, como tu cuerpo, a reunirnos alrededor de tu palabra, Señor. Damos gracias por la cena, Señor, damos gracias por las alabanzas, Señor, y damos gracias por la palabra que tú nos traes el día de hoy, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo todas las cosas, Señor, que seas tú, Señor, guardándome, Padre Santo, guardando mi boca, guardando mi corazón, Señor, de cualquier cosa propia, Señor. Pedimos que todo lo que diga, Señor, sea inspirado por ti, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que yo solamente sea el instrumento, Señor, que tú uses para traer la palabra, Señor, el día de hoy. Te pedimos, Señor, que todo lo que se ha dicho hoy, Señor, sea solamente, Señor, para edificación del cuerpo, Señor, sea solamente para la edificación de los miembros de la iglesia, Señor, que no sean quizás pensamientos propios, Señor, que no sea algo para dañarnos los unos a los otros, Señor. Que todo sea para ti, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, gracias. Bueno, mis hermanos, siguiendo entonces la línea de... Me siento raro acá hablando sentado, es diferente. Pero siguiendo entonces la línea de lo que hemos venido hablando acerca de la iglesia, entonces vamos a hablar hoy acerca de algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes. Algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Porque muchas veces podemos estar pensando que quizá los que predican, o que quizá los de la alabanza, o quizá de pronto los que tienen como esas posiciones más visibles, quizás son los encargados de todo, ¿no? Pero todos tenemos responsabilidades dentro del cuerpo, hermanos. Y eso es lo que queremos hablar hoy en día. Eso es lo que queremos mostrar hoy en día. Entonces, antes de comenzar, me gustaría primero hacer una aclaración y primero comenzar con algo para que de pronto lo que vaya a decir no se malinterprete. Entonces, quizá de pronto esto puede ser algo que no es nuevo para los que estamos en la escuela, porque justo fue algo que nos enseñó nuestro hermano Pablo en días pasados en la escuela, y acerca del pastoreo. Entonces ahí, hermanos, para comenzar, abramos nuestras Biblias en Juan 10. Capítulo 10, sí, mi hermano. Y acá me gustaría volver a traer a la memoria de los hermanos algo que decíamos hace un par de reuniones, también en esta serie de la iglesia. Y es que, bueno, digamos, nosotros puede que mucho tiempo llevemos acá, ¿no? Pero quizá otras personas que están buscando un lugar donde congregarse o un lugar donde reunirse. ¿Qué es lo que nosotros normalmente buscamos cuando estamos buscando dónde reunirnos? Muchas veces entonces nos acordamos que decíamos, buscamos donde tengan la alabanza más bonita, o quizá también eso es mucho de los que los cristianos están buscando hoy en día, ¿no? Donde tengan la alabanza más bonita, o donde haya jóvenes, o donde den refrigerio por las tardes, o no sé, buscamos todo lo que nosotros buscamos en los lugares donde nos vamos a reunir. Son cosas basadas en nuestros propios deseos. Son cosas basadas en satisfacer nuestras propias necesidades. Son cosas basadas en que yo me sienta bien y el resto no me importa. Si yo estoy bien porque la alabanza me gusta, listo. Aunque la palabra sea algo totalmente diferente a mostrar a nuestro Señor Jesucristo, no importa. Me gusta la alabanza y yo por eso es que estoy acá. Pero entonces cuando nosotros buscamos dónde reunirnos, buscamos solamente lo que nos beneficia a nosotros, o buscamos también un lugar donde en realidad nos lleven a amar a nuestro Señor, donde nos lleven a cumplir nuestras funciones, nuestras responsabilidades como miembros, porque nuestra función como miembros no es la de simple oyentes, hermanos. Nosotros venimos acá los domingos sí a escuchar la palabra, pero además de eso nosotros también tenemos unas responsabilidades.
nosotros tenemos funciones dentro del cuerpo. Y eso es lo que el Señor yo creo que nos ha estado recalcando mucho durante todo el transcurso de este estudio de la iglesia. Entonces, digamos, solamente para dejar clara esta parte, las responsabilidades son de todos y no solamente son de algunos, de los que se paran al frente, de los que presiden la cena, de los que están en la alabanza. La responsabilidad es conjunta, es de todos los miembros. Está bien que a algunos de pronto se les va a pedir más, el Señor nos va a pedir más a algunos, a los que llevamos la palabra, porque somos los que estamos transmitiendo los mensajes de la palabra a ustedes. Y si yo estoy transmitiendo algo que no está conforme a la palabra, el Señor me va a pedir cuentas por eso. El Señor a mí me va a demandar eso que yo dije mal, porque es mi responsabilidad prepararme en la palabra y traer el mensaje acá a ustedes. Sí, ciertamente el Señor va a demandar a algunos más que otros, pero eso no quiere decir que algunos estén exentos o eximidos de responsabilidades y otros no. Entonces aquí para leer aquí en esta parte es cuando el Señor se acordaba un poco de, cuando el Señor traía a mención a los discípulos diciendo que Él era el buen pastor. Leámoslo ahí en Juan 10 desde el versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El pastor su vida da por las ovejas. Entonces, sabemos que el buen pastor, y acá el Señor es una de las declaraciones que hace el Señor como yo soy. Y una de esas declaraciones de yo soy es que el Señor es el buen pastor. Y acá esa parte que el Señor dice que el pastor da la vida por sus ovejas, ciertamente solamente esa era una responsabilidad del Señor. Y solamente algo que podía hacer el Señor, dar la vida por sus ovejas, para que todas las ovejas pues fueran salvas, ¿no? Pero ahora, esto fue, digamos, durante el transcurso del ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Pero más adelante, y ahí sí me ayudan abriendo ahí mismo en Juan, pero Juan capítulo 21, el Señor cuando murió, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y se apareció un par de veces más adelante a los discípulos, el Señor necesitaba delegar esa función. El Señor necesitaba alguien que cumpliera esa función, no de morir por las ovejas, no de entregar su vida por las ovejas, porque eso era algo que solamente le correspondía al Señor, pero sí la función de pastorear. Y nosotros sabemos que en la palabra nosotros vemos que esa función de pastorear es como dirigir a las ovejas, entregarles el alimento, protegerlas de pronto de los lobos, de los leones quizá. Entonces esa era la función en la que el Señor que quería delegar a sus discípulos una vez que Él ya no estaba más. Él ya cumplió con la parte de venir y morir por las ovejas. Ahora necesitaba a alguien que no dejara que las ovejas se descarriaran, ni que las ovejas pasaran hambre, ni que las ovejas de pronto fueran atacadas por los lobos. Entonces ahí más adelante en Juan 21, 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, y esto de pronto es lo que nos puede sonar familiar de lo que ya escuchamos del hermano Pablo en días pasados. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que Pedro indiscutiblemente era el líder dentro de los apóstoles. Ahí también es lo que nos comentaba un poco los que de pronto asistieron a la prédica del hermano Gerson,
cuando Juan fue a la tumba y vio que, bueno, María fue y le avisó a Juan y a Pedro que el Señor no estaba en la tumba, ¿no? Y los dos salieron corriendo, pero Juan llegó primero. ¿Y Juan qué hizo? Juan esperó a que llegara Pedro. Porque, digamos, todos los apóstoles reconocían el liderazgo de Pedro. Entonces, por eso, muy seguramente es que el Señor dirige esta pregunta solamente a Pedro. Y seguramente también por el contexto, digamos, de 3 días antes que Pedro ha negado 3 veces al Señor, ¿no? Cuando él ya había dicho que nunca le iba a negar. Y aún así, si tuviese que morir, él iba a morir por el Señor. Entonces, por eso es que el Señor dirige estas preguntas solamente a Pedro. Porque el Señor necesitaba delegar este ministerio a sus apóstoles en general. Pero entonces dirige la pregunta a Pedro, para que Pedro, como líder, extienda esa misma responsabilidad al resto de los apóstoles. Y no solamente de los apóstoles, sino de todos nosotros, hermanos. Claramente, y digamos, por eso era que decía que quería hacer esa separación para que no se me malentendiese, que no todos somos pastores en el sentido del liderazgo, porque en la palabra a los líderes se les puede llamar obispos, pastores, ancianos, que digamos son las personas que están al frente, que predican, que tienen ese pastoreo, porque pastorear no es simplemente predicar la palabra, no, ser pastor es algo que va mucho más allá. Ser pastor es, como la palabra lo dice, pastorear a las ovejas, no dejar que las ovejas se descarríen, estar pendiente de las ovejas, cuidar de las ovejas, darles el alimento a las ovejas, proteger a las ovejas. No es simplemente predicar, porque predicar puede hacerlo cualquiera. Entonces, esto es lo que yo quería hacer la aclaración, que la función de un pastor es diferente a la función, digamos, que tenemos todos juntos como iglesia, de estar cuidando unos de los otros. De no permitir que nuestro hermano se pierda, de no permitir que si un hermano se apartó del hermano, dejarlo allá, que esperar a que vuelva. No, nosotros todos como iglesia tenemos esa responsabilidad de estar cuidando como hermanos a nuestros hermanos. Y digamos que Pedro, durante todo el transcurso de su vida, él había estado en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todas las enseñanzas que había dado nuestro Señor Jesucristo, Pedro las había escuchado, incluida esta del buen pastor. Y Pedro tenía esto tan claro, vamos a ir un poquito más adelante en Primera de Pedro, que Pedro antes de morir lo dejó plasmado en una de sus cartas, en su primera carta. Él tenía claro que el Señor era el buen pastor, pero que habían muchos otros pastorcitos, digámoslo así, que iban a haber otros pastores. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Entonces acordémonos, hermanos, nosotros muchas veces en la palabra, y esto no quiere decir que sean tipos de personas diferentes, vamos a ver en Timoteo, lo vemos como obispos. Acá lo estamos viendo como ancianos. En otras partes lo vamos a ver como pastores. Pero básicamente esos tres títulos tienen la misma función, de cuidar, de entregar el alimento y de proteger a las ovejas. Entonces, Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Entonces acá estamos viendo que Pedro se refiere a sí mismo, él se autocalifica a sí mismo como un anciano. Y está diciendo que hay otros ancianos aparte de él. ¿Y qué es lo que le está diciendo a esos ancianos? Apacentad la grey, que es una función clara del pastor. El pastor lo que hacía era apacentar al rebaño o apacentar la grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero básicamente acá lo que les está diciendo a los hermanos es que el Señor nos ha llamado a algunos a ser pastores, a cuidar de esa grey, a cuidar de ese rebaño. Ese cuidado no lo tienen que hacer de forma obligatoria, o sea, como de forma forzada, sino lo tienen que hacer de forma voluntaria, que tienen que soportar. Y cuando aparezca ese príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, Él les va a dar una corona incorruptible por haber cuidado del rebaño que el Señor les dio para cuidar,
por haber cumplido esa responsabilidad que el Señor los mandó a tener, esa responsabilidad que le dijo allá Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Esa responsabilidad que le dio a Pedro y que ahora muchos otros tienen, el Señor la va a recompensar cuando venga. El Señor, que es el príncipe de los pastores, a todos esos pastores que quedaron acá en la tierra para apacentar esas ovejas, les va a dar una corona incorruptible. Entonces, esa parte que vimos acá, hermanos, es la parte, y lo vimos así de forma muy general, es la parte de los pastores. No vamos a entrar a ver en detalle la función de los pastores ni la responsabilidad de los pastores, sino que nos vamos a enfocar más en la responsabilidad de nosotros como iglesia. Claramente también porque acá en Soacha aún no tenemos pastores. Entonces, vamos a ver cuáles son esas responsabilidades de nosotros como cuerpo, esas responsabilidades de nosotros como cada uno de los miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir un poquito más atrás en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo, cuando escribía a los hermanos en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, versículo desde el 12. Leamos desde el 12. Entonces, acá Pablo va a hacer una separación, va a hacer una división en eso que le está escribiendo a los hermanos en Tesalónica. Y ahorita, digamos, vamos a entrar a ver un poquito el contexto de esta carta, de lo que Pablo le escribía a los hermanos en Tesalónica, quizá un poco la situación que estaban pasando los hermanos, y quizá también un poco lo que Pablo llamaba a los hermanos a que hicieran en Tesalónica. Entonces, leamos aquí en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, Perdón, hermanita, ¿me repite otra vez la cita bíblica? Primera de Tesalonicenses 5, 12. 12 y 13. Entonces, Pablo, ¿cómo comienza acá este pasaje, estos versículos a los tesalonicenses? Le está diciendo a toda la congregación que tengan en alta estima y que reconozcan a los que trabajan entre ellos. ¿A quién se está refiriendo? A las personas que están al frente, a los pastores, a los diáconos, a los obispos, a los ancianos, que reconozcan y que tengan en alta estima a esas personas que están trabajando entre ellos. Y bueno, ahí digamos que ese trabajar es trabajar incansablemente. Son las personas que, digamos, están dando su vida acá en la tierra por cuidar o por apacentar a la grey del Señor. Entonces lo que está diciendo Pablo es: tengan en alta estima a estos hermanos, porque esos hermanos no es que los estén a ustedes amonestando, no es que estén siendo canciones con ustedes, sino que ellos en realidad están cumpliendo el mandato que el Señor les dio para que cumpliesen acá en la tierra. Entonces ténganlos en alta estima. ¿Qué más dice? Y amor. Ténganlos en mucha estima y amor. Entonces Pablo primeramente está llamando a los hermanos a que reconozcan a esos otros hermanos y que los amen así como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo primero que Pablo les dice. Amen y reconozcan a esos que están trabajando en medio de ustedes. Pero entonces a la parte a la que nosotros queremos llegar es la siguiente. Porque acá digamos que se estaba refiriendo un poco de los hermanos hacia los hacia los ancianos y hacia los obispos. Ahora Pablo se va a centrar más en las funciones y en las responsabilidades de los hermanos como un cuerpo. Entonces, Pablo no solamente se queda con estas tres tareas o con estas tres funciones que tenían los ancianos, que serían ¿cuáles? Trabajar, presidir y amonestar. Esas tres funciones, digamos, serían unas de las funciones de los apóstoles, quizá de pronto las más importantes, ¿no? Trabajar, presidir y amonestar. Ahora Pablo en el versículo 14 pasa a la función de los hermanos. Entonces leemos ahí: también os rogamos, hermanos, y eso es importante que lo veamos acá, hermanos, porque él se está refiriendo a toda la congregación, no se está refiriendo a un grupo solamente de hermanos, quizá a los ancianos, a los obispos, a los de la alabanza, no, se estaba refiriendo a todos, porque la carta era para los tesalonicenses.
También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, más allá que Pablo está diciendo que, listo, los pastores, los ancianos que están en medio de los tesalonicenses son los que están trabajando entre ustedes, los que los presiden y los que los amonestan. Pero eso no quiere decir que ellos sean los que tengan que hacer todo. No quiere decir que porque ellos sean los que están al frente, deban hacer todo lo que corresponde al trabajo de la iglesia. No. Entonces también prosigue Pablo. También nos rogábamos, hermanos, ¿qué? Y ahí viene con una lista de cosas que nosotros como hermanos deberíamos estar cumpliendo y deberíamos estar ejercitándonos en esas cosas para tener una vida saludable de iglesia. Muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos preguntado, pero ¿por qué nos llega gente? ¿Pero por qué hay tantos hermanos que de pronto son tan contenciosos? ¿O por qué pasan tantas cosas en medio de nosotros? Quizás porque no tenemos una vida saludable, hermanos. Una vida saludable de iglesia, no me refiero a una vida saludable de achaques físicos. Porque todos nos enfermamos. Y todos pasamos por esos momentos en los que nos da gripa, algunos hasta COVID, pero esos son achaques físicos normales que todos vamos a atravesar acá en esta tierra. Pero una vida saludablemente en la iglesia solamente se logra ejercitando y cumpliendo con las funciones y con los mandatos que el Señor nos ha dado para que nosotros cumplamos en medio del cuerpo, en medio de los hermanos. Entonces, acá en este punto es donde llegamos al punto donde nos queremos enfocar un poco más en esta mañana, queremos hablar un poco más a los hermanos en esta mañana, que es en realidad el Señor exhortándonos. Yo por lo menos me sentí muy exhortado porque en realidad hay muchas cosas que nosotros estamos dejando de lado. Hay muchas cosas que nosotros estamos teniendo por poco. Hay muchas cosas que nosotros no estamos teniendo en cuenta y quizás esos son los motivos por los que el Señor no nos ha prosperado más. Y damos muchas gracias al Señor porque el Señor en realidad nos ha prosperado mucho hasta el momento. Pero nosotros vemos de pronto otros avivamientos a lo largo de la historia y son cosas que uno dice, qué absurdo, o sea, de un momento a otro se expandió la palabra tanto y fueron iglesias tan grandes en los tiempos del Señor cuando miles se convertían con una sola predicación. No hace mucho, en los tiempos de Jonathan Edwards o en los tiempos de Dwight Moody, cuando ellos predicaban y muchos se convertían, hermanos, solamente por la predicación de ellos. ¿Y qué cambia los tiempos de ellos a nosotros? ¿Qué es, hermanos? El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Si el Señor les ayuda a ellos, ¿por qué no nos ayuda a nosotros? El Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo. Entonces el problema no es del Señor, el problema es de nosotros, hermanos. El problema es de cada uno de nosotros que tenemos que examinarnos y ver cómo estamos viviendo nuestra vida íntima, sí, pero también cómo estamos viviendo nuestra vida con el Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como iglesia? Y es algo para que todos nosotros nos preguntemos y en realidad nos examinemos a ver cómo en serio estamos viviendo. Entonces, vamos a ver y nos vamos a enfocar más en algunos puntos, más que todo en los puntos del versículo 14. Y vamos a ver cada uno de ellos, vamos a examinarlos cada uno de ellos más detenidamente para ver qué es lo que Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses y cómo nosotros podemos aplicar esto hoy, aquí en el Candelero de Soacha, aquí en la localidad de Soacha, para todos nosotros, cada uno como miembros. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo dice a los tesalonicenses para cumplir nosotros como hermanos? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces, y eso no es algo que solamente sea para uno o para dos, eso es para todos, hermanos. Porque cuántas veces nosotros, y acá de pronto el que de pronto no haya pasado por esto, en realidad felicitaciones porque eso es algo muy difícil. El que no haya pasado por algún momento en el que sienta pereza, o por algún momento en el que no se quiera parar de la cama, o que está haciendo frío y no quiera salir de la casa para ir a la reunión, o que no se quiera levantar para ir al colegio, para ir al trabajo, para ir a la universidad. Todos hemos pasado por esos momentos en los que sentimos pereza. Algunos más que otros, algunos más veces que otros. Pero lo que no se puede tornar como algo normal
es que la pereza controle nuestras vidas, o que sea el mayor tiempo de nuestras vidas, que el mayor tiempo de los momentos de nuestra vida sintamos más pereza que ánimo o ganas de hacer otras cosas. Eso es lo que nosotros no podemos tolerar en la iglesia. Es normal sentir pereza, hermanos, porque somos humanos. Y todos en algún momento, por cansancio o por lo que sea, podemos llegar a sentir pereza. Pero lo que no podemos dejar es que la pereza nos controle. Y menos lo que no podemos dejar de hacer es exhortar a los hermanos que estamos viendo que quizás están viviendo una vida ociosamente y dejarlos que sigan viviendo igual. Nosotros tenemos, hermanos, ¿qué es lo que dice Pablo ahí? Amonestar a los ociosos. Es una responsabilidad, hermanos, es un mandato. Amonestar a los ociosos. Es que ese hermano está ocioso, vea, y empezamos a murmurar y empezamos a hablar con los hermanos. No, es que este señor, vea, este hermano cómo está y que solamente perece. Y hasta ahí llegan las cosas. No sacamos un tiempo para amonestar a los hermanos, no sacamos un tiempo para hablar con los hermanos. No hacemos nada, simplemente vemos que las cosas pasan y hasta ahí se quedan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Amonestar a los hermanos, pero amonestarlos tampoco es decir y jalarle las orejas simplemente. Deje de ser perezoso, no. Las cosas no son así, hermanos. Nosotros todo lo que exhortemos o amonestemos a los hermanos tiene que ser con fundamento. Tiene que ser con un motivo claro y correcto de lo que dice la Escritura. Yo no puedo ir a decirle a un hermano, oiga, deje de ser perezoso porque no, eso es muy feo verlo así. Eso no es un motivo, hermanos. A mí me parece horrible muchas cosas, pero ¿qué es lo que le parece al Señor, hermanos? Yo tengo que abrir la Escritura y mostrarle a los hermanos, hermano, deje de ser eso porque mire lo que dice la palabra. Y ustedes buscan, hermanos, y en la Biblia hay un montón de pasajes para este tema de la ociosidad. No vamos a entrar acá y digamos esos pasajes porque simplemente lo que queremos es que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos cómo estamos actuando ante estas situaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Simplemente estamos sintiendo rabia? ¿Simplemente estamos criticando? ¿Simplemente estamos dándonos cuenta de lo que está pasando en medio de la iglesia, en medio del cuerpo del Señor y hasta ahí? ¿O qué estamos haciendo? ¿En realidad estamos tomando acciones para ayudar a los hermanos? Si ustedes se devuelven un poquito ahí en 2 Corintios, no pierdan Tesalonicenses porque vamos a estar acá básicamente todo el tiempo. 2 Corintios 12:15. Y muchas veces eso puede ser lo que piensan de nosotros, ¿no? O de pronto de los que hemos exhortado, de pronto de los que hemos amonestado a alguien. Y muchas veces, ¿a quién le gusta, hermano, que le digan la verdad? ¿A quién le gusta, hermano, que le jalen las orejas? ¿A quién le gusta que le estén diciendo que no está haciendo las cosas bien? A nadie. Todos en algún momento decimos, no, hermano, cuando usted ve algo en mí, dígame. Pero cuando se le dice, ¿qué pasa? Que no reacciona bien. Algunos de pronto pueden tomar las cosas, de pronto no reaccionan violentamente, pero por dentro están diciendo, uy, qué fastidio este man, ¿por qué me dice esas cosas? O porque, ay, ni que él fuera perfecto. ¿Cuántas cosas no pensamos dentro de nosotros cuando nos dicen las cosas, no, hermanos? Y eso yo creo que nos ha pasado a todos. ¿A cuál de nosotros aquí no nos han jalado las orejas y no nos ha gustado? A todos nos han jalado las orejas. Y a ninguno nos gusta porque a nadie nos gusta que se nos critique, ¿no? O que nos digan algo que está en contra de lo que a nosotros nos gusta. Todos en algún punto nos hemos sentido así. Pero ¿qué decía Pablo, hermanos? En 2 Corintios 12:15. ¿Corintios? Sí, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando nosotros vamos a donde esos hermanos, los amonestamos, los exhortamos, le decimos, hermano, usted tiene que cambiar esto, yo he visto esto, usted tiene que tratar de mejorar esto, o quizá haga mejor esto así, o bueno, digamos, animando, exhortando, aconsejando a los hermanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos? Lo estamos haciendo por amor. O eso debería ser lo correcto, ¿no? Hacerlo por amor. Porque si yo simplemente le estoy diciendo a un hermano que cambie algo, solo porque a mí no me gusta, ahí está un error. Porque yo no lo puedo decirle a los hermanos que cambien,
solamente porque a mí no me gusta. Y volvemos a lo mismo ahorita, hermanos. Todo lo que yo vaya a hacer, amonestar, exhortar a los hermanos, todo tiene que ser a la luz de las Escrituras, no a la luz de mis propios sentimientos, o a la luz de mis propias emociones, o a la luz de mis experiencias, o a la luz de mi contexto, de la forma en la que yo fui criado, o las cosas que yo he vivido, porque eso no está bien, hermanos. Eso sería estar tratando de acomodar a los hermanos, y estar tratando de acomodar el cuerpo del Señor a mí y no a Cristo. Entonces, siempre que yo vaya a exhortar, siempre que yo le vaya a hablar a algún hermano, algo que él deba cambiar, algo que deba ser cambiado en su vida, todo tiene que ser a la luz de las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice Pablo acá? Aunque amándoos más, sea amado menos. Cuando yo vaya a los hermanos, mi motivación para hacer cambiar a los hermanos es mi amor hacia ellos. Es el amor de ver que esos hermanos se pueden extraviar, o el amor de que los hermanos pueden estar en un camino que no les conviene, un camino que los puede llevar a apartarse del Señor. Y por amor a esos hermanos es que yo les voy a ir a decir: hermano, esto lo va a hacer a usted apartarse del Señor. Hermano, esto es lo que le está haciendo a usted tener un enfriamiento espiritual. Debe ser ese amor. Y lo que dice Pablo acá, aunque amándoos más sea yo amado menos, es porque muy posiblemente los hermanos no reciban esto bien. Y yo amando al hermano, el hermano me ame menos a mí, porque crea que yo soy cansón, o porque crea que yo me considero mejor que él, o porque yo soy más que él. A eso es a lo que se refiere Pablo acá. Aunque él amándonos más, o bueno, amando más a los hermanos en Corintios, fuera menos amado por ellos. Porque a los hermanos no les iba a gustar que Pablo les dijera lo que estaban haciendo mal y lo que necesitaban cambiar. Pero aún así, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá en Tesalonicenses? Amonestad a los ociosos. Así digan lo que digan de nosotros. Es una responsabilidad de nosotros amonestar a los hermanos que estamos viendo que están andando en estos caminos. Amonestar a los hermanos que estamos viendo que están viviendo una vida ociosa, una vida sin frutos. Entonces, esto no tiene que ser un impedimento, hermanos, que los hermanos piensen de nosotros algo, porque el Señor en su momento seguramente les va a mostrar y se van a dar cuenta, así como yo me di muchas veces cuenta que todo lo que me estaban diciendo era porque querían mi bien. En un momento me ponía furioso y ay, qué fastidio, que yo no quiero, que me quieren obligar, y que ay, y eso es muchas veces lo que de pronto pensamos los jóvenes, ¿no? Ay, que me quieren obligar, que me quieren hacer algo que yo no quiero. Pero todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que nosotros exhortamos a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, inclusive a nuestros padres, es por amor a ellos, hermanos. Y si algo no estamos haciendo por amor a ellos, sino por amor a nosotros mismos, ahí nosotros tenemos que ser exhortados. Porque volvemos a lo mismo, nosotros no podemos querer cambiar a los hermanos por mis propios pareceres, o por lo que yo piense que es mejor. Todo tiene que ser sustentado por medio de la Escritura. Entonces, hermanos, y eso es algo para que tengamos en cuenta todos, tanto los que exhortamos como los que nos exhortan, o como los que somos exhortados, los que exhortan como los que somos exhortados, que tanto el que va como el que recibe tenemos que tener un sustento bíblico para poder hablar lo que vamos a hablar. Si alguien me está exhortando y digamos yo conozco que eso está en la palabra, no tengo necesidad de decirle al hermano, muéstrame por medio de la palabra, porque ya sería soberbia. Sabiendo yo que lo dice la palabra, decirle al hermano que me muestre dónde está en la palabra. Pero igual, el que exhorta también tiene que estar preparado si se le demanda razón de lo que está diciendo. Si yo voy a exhortar y me dicen, muéstrame eso por la palabra, sí, hermano, claro que sí. Vea, acá la palabra dice esto, esto y esto y esto. Entonces, eso, hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces debemos amonestar a los ociosos, debemos no importarnos con lo que los hermanos puedan sentir o puedan pensar de nosotros, porque lo estamos haciendo por amor. Y 3, siempre hacerlo a la luz de las Escrituras, mis hermanos. Siempre que nosotros vayamos a ir a exhortar a algún hermano, siempre que nosotros vayamos a aconsejar a algún hermano, a pedirle que de pronto cambie algo, todo tiene que ser a la luz de las Escrituras. Y no por algo que yo simplemente siento. Porque acordémonos lo que dice la palabra, ¿no? Más engañoso es el corazón del hombre que cualquier otra cosa. Entonces mi corazón me puede decir muchas cosas, pero si no está en la palabra, entonces no es verdad, no está correcto.
Por más real que yo sienta que algo está mal o por más real que yo sienta que algo tiene que ser cambiado en la iglesia, todo tiene que estar sustentado con la palabra. ¿Listo? Entonces, primer punto, amonestar a los ociosos. ¿Listo? Es una responsabilidad que nosotros tenemos, mis hermanos. Seguimos. ¿Cuál es el segundo punto ahí? Amonestar a los ociosos. ¿Qué sigue? Que alentéis a los de poco ánimo. Entonces, a diferencia del punto anterior, hermanos, yo no puedo llegar con la misma actitud con la que traté al hermano del punto anterior. Yo no puedo ir a exhortar a un hermano que está desanimado, porque ¿qué va a hacer? Que lo voy a terminar de desanimar, y lo va a tirar al piso y inclusive hasta puede que no vuelva. Entonces, yo no puedo tratar de la misma forma a todos los hermanos. Entonces, para los hermanos, para alentar a los hermanos de poco ánimo, hay un trato diferente. Ya no va a ser la exhortación, ya no va a ser la amonestación. ¿Cómo yo voy a alentar a mi hermano? ¿Cómo yo voy a levantar a mi hermano que tiene poco ánimo? Entonces, para esto vamos a ver el ejemplo acá mismo en los Tesalonicenses. Y acá, para los que han leído los Tesalonicenses y se acuerdan del contexto del que vienen los tesalonicenses vienen de un contexto en los que estaban pasando mucha aflicción. Y vamos a verlo, digamos, por un par de pasajes ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, de la situación que estaban viviendo los hermanos. No sin ir a leer detalladamente, pero solamente para que nos hagamos una idea de la situación que los hermanos estaban viviendo acá en Tesalónica. Entonces vamos ahí en el capítulo 1, versículo 6. Pablo aún aquí en el saludo a los hermanos en Tesalónica, él les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron la palabra del Señor y tenían gozo del Espíritu Santo, pero también recibieron la palabra ¿en qué? En medio de gran tribulación. Los hermanos recibieron la palabra, pero estaban muy atribulados. ¿Y por qué estaban tan atribulados? Vamos a ver el siguiente pasaje en el capítulo 2, versículo 14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces Pablo acá les está diciendo: ustedes tesalonicenses, ustedes recibieron la palabra del Señor con gran gozo, aunque la recibieron en medio de tribulación, ustedes vinieron a ser imitadores de ellos. Entonces los tesalonicenses, y es algo que vale la pena resaltar, hermanos, porque los tesalonicenses estaban pasando prácticamente por una situación igual a la que estaban pasando los hermanos en la iglesia donde vino el Señor, donde los judíos. ¿Qué pasó donde los judíos? Vino el Señor Jesucristo y los judíos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo y con los apóstoles? Que los mismos judíos, las mismas personas de su nación, los empezaron a perseguir. ¿Quiénes crucificaron al Señor, hermanos? Los judíos crucificaron al Señor. Entonces, eso es lo que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses aquí. Ustedes vinieron a ser imitadores de las iglesias en Judea porque ustedes recibieron al Señor Jesucristo y su propia gente, los mismos griegos, son los que los están persiguiendo a ustedes. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Los hermanos estaban sufriendo, algunos piensan que sí, otros piensan que no, algunos piensan que estaban sufriendo persecución, igual que los hermanos en las iglesias en Israel, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo asesinados, que estaban siendo todo lo que ya sabemos, hermanos, como estaban siendo perseguidos los hermanos en Israel. Y para lo que les está diciendo es: ustedes están siendo imitadores de esas iglesias, porque ustedes recibieron la verdad y por eso ustedes están siendo perseguidos por su mismo pueblo. Ustedes recibieron la palabra, pero ustedes están en aflicción entre ustedes. Ustedes están pasando persecución. Ustedes están pasando
esos padecimientos que nosotros también pasamos en nuestro tiempo. Entonces, ese era un poco el contexto. Le damos el último ahí en el 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces los hermanos recibieron la palabra en medio de tribulación. Los hermanos estaban siendo perseguidos por los de su propia nación. Y aparte, y acá digamos es donde están los dos puntos. Algunos piensan que esos que estaban durmiendo era porque estaban siendo perseguidos y estaban siendo asesinados. Otros simplemente pues porque estaban muriendo ya de vejez, ¿no? Pero lo que Pablo y digamos que los tesalonicenses pensaban que esos que estaban muriendo se iban a perder la segunda venida del Señor. Porque ellos pensaban, inclusive el mismo Pablo, ¿no? Nos acordamos que Pablo pensaba que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a volver cuando él aún estaba acá en la tierra. Y aún así también pasaba con los tesalonicenses. Ellos pensaban que todos ellos que se estaban muriendo se iban a perder la segunda venida del Señor. Se iban a perder ese acto maravilloso. Entonces lo que Pablo les está diciendo es que no se entristezcan por eso. Pablo sabía la condición de los hermanos. Pablo sabía lo que estaban pasando los hermanos. Y Pablo conocía, digamos, el contexto y la situación de lo que los hermanos estaban viviendo, porque él también ya lo había vivido en carne propia. Él mismo estaba siendo perseguido y encarcelado. Entonces, Pablo, conociendo la situación de los hermanos, ¿qué es lo que hace? Él los alienta a continuar. Él los alienta a seguir. Él les escribe esta carta para que ellos despierten y para que ellos vean qué es lo que deben hacer, para que ellos vean en quién deben confiar, para que ellos no pierdan esa esperanza que ya les había sido dada. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. En este segundo punto nosotros debemos animar, y volvemos ahí, nosotros debemos animar a los de poco ánimo. Nosotros debemos alentar a esos hermanos, nosotros debemos apoyarlos a que continúen. Pero entonces, ¿cuál es el punto de comparación acá entre Pablo y los tesalonicenses y nosotros con la iglesia? Pablo conocía la situación de los tesalonicenses. ¿Nosotros conocemos la situación de los hermanos? ¿Nosotros sabemos por lo que están pasando los hermanos? ¿Nosotros sabemos qué necesidades tienen los hermanos? Y hay muchos de nosotros, hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros somos un muro de hormigón por fuera, que se ve firme, que se ve súper sólido, que no aparenta nada, pero por dentro nosotros puede que estemos muy diferentes, hermanos. Entonces, nosotros, así como Pablo, nosotros debemos conocer la situación de nuestros hermanos, nosotros debemos preocuparnos por nuestros hermanos. Y muchas veces estas cosas, y la mayoría de las cosas en la iglesia, hermanos, no se van a saber si no se dicen explícitamente o si el Señor no nos las muestra. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer, hermanos, y recordando un poco lo que decía hace un rato, nosotros no debemos ser simples espectadores, hermanos. Nosotros no debemos ser simples oyentes que vienen acá a escuchar un mensaje o que vienen a cumplir con una responsabilidad de venir a la iglesia nomás. Nosotros debemos, hermanos, y eso es algo que nosotros deberíamos hacer siempre, antes de cada reunión, no debemos estar corriendo, hermanos. Que se me hizo tarde, que voy a llegar tarde a la reunión, y llegamos acá afanados, llegamos acá atareados, llegamos acá con la mente turbada, llegamos acá pensando en muchas cosas, y por eso es que muchas veces ni siquiera sentimos las alabanzas, muchas veces no entendemos el mensaje, muchas veces nos estamos durmiendo, muchas veces estamos pensando en qué vamos a hacer por la tarde, muchas veces nuestra mente está en otro lugar. ¿Por qué? Porque no nos disponemos desde antes, hermanos. Porque nuestro corazón no está predispuesto a venir a la reunión. Simplemente venimos para la reunión y ya. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos levantando por la mañana? Estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que prepare nuestros corazones para la reunión, que prepare nuestras mentes, que prepare todo nuestro ser para la reunión. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo eso, hermanos? Para que el Señor pueda fluir en medio de nosotros. Acordémonos el ejemplo que nosotros colocábamos del café con leche, ¿no? O bueno, no, coloquemos otro ejemplo, coloquemos el ejemplo coloquemos un ejemplo de un vaso con agua.
¿Ya? El vaso somos nosotros y el agua es lo que nosotros somos. Nosotros debemos morir a lo que nosotros somos para que podamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pero para poder ser llenos de algo, para que ese vaso pueda ser lleno de otra cosa, digamos de café, ¿qué tengo que hacer? Sí. Tengo que sacar el agua, porque si no, entonces no va a acabar el café por ningún lado. Así tenemos que hacer nosotros, los hermanos. Si nosotros seguimos llenos de nosotros mismos, ¿cómo el Señor va a poder trabajar en nosotros? ¿Cómo el Señor va a poder llenarnos de su Espíritu si seguimos llenos de nosotros mismos? Con nuestros pensamientos, con nuestros afanes, con nuestras preocupaciones, con todo lo que somos nosotros. ¿Y eso por qué? Porque no nos preparamos desde antes, para que el Señor nos dé un espíritu que pueda ser dispuesto para venir a la reunión y estar dispuestos a como el Señor quiere que nosotros estemos. Y muchas veces lo que decía ahorita, volviendo digamos ya al tema, esas revelaciones de la situación verdadera de mi hermano o de mi hermana solamente las vamos a percibir si el Señor nos lo muestra. Hermanos, yo me acuerdo mucho, y a mí en realidad esto no me gusta, pero me acabo de venir así el recuerdo de golpe. Yo en alguna época de mi vida yo estaba súper afligido porque eran unos muchachos que me tenían digamos asediado. Siempre que me veían me robaban, me querían pegar, entonces yo me traumaticé y yo no quería salir de mi casa. Yo estaba súper asustado de salir, de que la gente... Yo no quería salir de mi casa. Así fuera a comprar un pan, a mí me daba pánico salir de la casa. Y una vez en un campamento, eso no lo sabía nadie, hermanos. Un hermano me dijo, el mundo no te puede tocar. Así, hermanos, en un momento de avivamiento que estábamos en alabanzas en un campamento, el hermano se acercó, un hermano de Chile. Menos aún, ¿cómo iba a ser ese hermano de Chile? El mundo no te puede tocar, me dijo. Y eso como, hermanos, porque seguramente el hermano estaba dispuesto. Y el Señor colocó las palabras en ese hermano para que me las dijera a mí. Eran las palabras que yo necesitaba oír. Era lo que yo necesitaba oír de parte del Señor. ¿Y eso por qué? Porque el hermano seguramente era un hermano entregado al Señor. Un hermano que el Señor sí podía usar. ¿A cuántos de nosotros puede usar el Señor, hermanos? A todos. ¿Y cuántos de nosotros queremos que seamos usados? Yo creo que todo tocar y ponernos. Entonces, hermanos, es algo que nosotros tenemos que disponernos, así como dice la hermana Elmira, y en realidad hacer algo para que eso suceda. No simplemente yo quiero, y aquí con el control del play, yo quiero, o con el televisor, sí Señor, yo quiero ser usado. Hermanos, si nosotros queremos, tenemos que hacer algo para que eso pase. Porque si no, el Señor no nos va a usar, o el Señor no nos va a dar esas revelaciones tan maravillosas. O sea, yo cuando me acuerdo de eso, yo digo, es algo impresionante porque es algo que solamente vino de parte del Señor. Era lo que yo necesitaba oír, 3 palabras, hermanos, y era lo que yo necesitaba oír, era lo que yo necesitaba escuchar de parte del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, debemos disponernos siempre en cada reunión, porque no sabemos el Señor en qué reunión nos puede estar mostrando la situación de un hermano, lo que un hermano necesita oír, un hermano o una hermana necesita oír, la exhortación que un hermano necesita recibir. Pero entonces acordémonos, el Señor solamente nos va a dar esas revelaciones si nosotros estamos dispuestos a escucharlas y si nosotros en realidad estamos preparados para poder recibir eso. El Señor honra a los que primero le honran a Él. Y si nosotros no lo estamos honrando, ¿cómo Él nos va a honrar, hermanos? Eso por un lado, ¿no? Por un lado, el estar dispuestos para que el Señor nos pueda mostrar la situación que de pronto está escondida de algunos hermanos. Porque algunos hermanos quizá tienen situaciones escondidas, quizá le da vergüenza, quizá no quieren simplemente exponer su situación para otros hermanos. Entonces, por un lado tenemos eso, ¿no? Que el Señor nos muestre por revelación especial qué es lo que está pasando con algunos hermanos para que así nosotros podamos llevar esa palabra que el hermano necesita. Pero por otro lado, también está nuestra parte, que nosotros también debemos ser humildes, hermanos. Y nosotros debemos aceptar el hecho de que todos necesitamos ayuda, de que todos necesitamos ese compañerismo en la iglesia, de que todos necesitamos ese compañerismo en el cuerpo, y de que todos necesitamos de las oraciones y del apoyo de los hermanos. Entonces también está el punto en el que yo, como hermano,
tengo que abrir esas situaciones para otros hermanos. Y no tiene que ser para toda la iglesia, simplemente puede ser para los hermanos con los que yo tenga más confianza, con los que yo sienta más libertad, con los que yo sienta que es un hermano con el que yo me puedo abrir, porque sé que ese hermano me va a hablar de acuerdo a la palabra del Señor, porque sé que ese hermano me va a ayudar a proseguir en mi vida espiritual. Entonces, esta es esa otra parte, ¿no? Si yo estoy desanimado, si yo estoy triste, si yo estoy pasando por alguna prueba, por alguna lucha, también tengo que poder tener esa humildad, hermanos, de poder abrir mi corazón y de poder exponer estas situaciones a otros hermanos para poder ser animado. Y no de pronto como nosotros hacíamos en alguna época del mundo, ¿no? Que estábamos tristes y nos íbamos a escuchar música aún más triste para terminarnos de deprimir. Entonces eso no es, hermanos. Si nosotros estamos tristes, necesitamos ir a un lugar o necesitamos encontrar el camino para ser animados, para ser levantados de esa depresión que tenemos y no quedarnos ahí estancados, porque eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros nos quedemos estancados en ese mismo punto y que nos ahoguemos en nuestra propia tristeza. Entonces, hermanos, ese es el segundo punto: alentar a los que se me fue. A los de poco ánimo, gracias, que se me metió débiles en la cabeza. Alentar a los de poco ánimo. Entonces, alentarlos, bien sea porque el Señor nos mandó palabra para esos hermanos o porque los hermanos abrieron su situación, y nosotros deberíamos estar preparados para todas estas situaciones, hermanos. Si un hermano viene hoy con una situación y yo no tengo palabra para decirle, va a quedar más triste él porque no recibió palabra de aliento, y voy a quedar triste yo porque no supe qué decirle. Entonces ya vamos a ser dos los tristes. Entonces deberíamos estar también preparados, hermanos, para poder dar y tener esas palabras de aliento prontas para los hermanos que las necesitan. Porque nunca sabemos cuándo un hermano va a venir a nuestras puertas a decirnos: hermano, necesito ayuda, hermano, me está pasando esto. Ese sería nuestro segundo punto, hermanos. Pasamos al tercero, que sería sostener a los débiles. Entonces aquí débiles nos podemos referir a los débiles físicamente, ¿no? A los enfermos. Y está bien sostener a los débiles, a los enfermos. Pero ¿cuánto más necesitamos sostener a los débiles espirituales, hermanos? A los que están débiles espiritualmente. Y aquí, cuando hablamos de débiles, no son quizá de pronto refiriéndonos a los que no oran, o a los que no leen, o a los que no vienen a las reuniones. Ciertamente ellos también de pronto están débiles espiritualmente, pero digamos en el contexto de la palabra, cuando hablamos de débiles o débiles en la fe, cuando escuchamos esa palabra débiles en la fe, ¿de qué nos acordamos? Que están empezando a caminar niños y no creen. Hay otro pasaje en la palabra también de Pablo que nos habla de los débiles en la fe. Sí, Que es allá cuando Pablo está hablando de los que, y coloca esa comparación, ¿no? Que algunos son débiles en la fe porque piensan que no se deben comer algunas cosas, o porque piensan que aún se deben guardar algunos días, o porque piensan que algunas cosas son pecado cuando en realidad no lo son. Y lo que nos llama Pablo allá es a soportar a los débiles en la fe. Esos débiles son los mismos que vemos acá, hermanos. Entonces, cuando hablamos acá de débiles en la fe, y quizá algunos de nosotros también estemos siendo débiles en la fe, ¿no? Pensando que, y muchos hermanos de denominaciones seguramente también están siendo débiles en la fe. Por ejemplo, los que piensan que las mujeres no se pueden colocar pantalón sino solo falda, o los que piensan que se debe guardar el domingo, o los que piensan que comer cerdo es pecado, o los que piensan que ir al cine es pecado, o los que piensan que ver películas es pecado. Hay muchas cosas, hermanos. ¿Cuántas cosas no podemos traer a nuestra mente de hermanos que piensan que algunas cosas son pecado? Y digamos que esto sería adicionar a la palabra, sería estar agregando a la palabra algo que en realidad no nos está diciendo que es pecado. Entonces, cuando Pablo nos está diciendo que soportemos o que sostengáis a los débiles en la fe, es justamente eso, hermanos, que nosotros soportemos a esos hermanos que quizá no han visto la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo y de los mandatos del Señor Jesucristo por medio de la palabra,
que aún tenemos preceptos propios, que aún tenemos cosas que estamos pensando que pueden ser perjudiciales o dañinas para nuestra vida, pero que en realidad no lo son, dentro de los límites, ¿no? Porque tampoco, digamos ahorita de lo que dije, que de pronto ir a cine, ver películas o este tipo de cosas, tampoco es que yo me la pase viendo películas todo el día, porque pues ahí también ya hay un desequilibrio. Acordémonos que todo lo que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, antes que el Señor, es un ídolo. Así es. Y si algo está ocupando el primer lugar antes de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos siendo idólatras. Si el televisor está ocupando el primer lugar en nuestro corazón antes que el Señor, estamos siendo idólatras. Si nuestro trabajo, si nuestros hijos, cualquier cosa, hermanos, que pueda estar ocupando el primer lugar en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos identificar si algo está ocupando el primer lugar en nuestro corazón antes que el Señor? Cuando se nos pide dejar eso. Si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, dejar de jugar videojuegos y no podemos, eso tiene un lugar antes que el Señor en nuestro corazón. Si nosotros, hermanos, acá no quiero ponerme a entrar en cualquier cosa, pero cualquier cosa que nosotros, pensemos cada uno de nosotros, ¿qué puede ser el ídolo en nuestras vidas? Que si el Señor nos dice hoy, deje esto, nosotros no vamos a poder dejarlo. ¿Qué sería esa cosa, hermanos, para cada uno de nosotros? Y a veces son cosas lícitas. Y creo que ya he tocado este ejemplo varias veces, pero por ejemplo en mi caso, si el Señor me dice en este momento, deje su trabajo, para mí sería muy difícil. Y para cualquiera de nosotros, hermanos, que el Señor nos diga, deje esto por amor a mí. ¿Qué pasó con Pedro y con Juan y con Andrés cuando se los encontró ya por primera vez? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban pescando. Dejen todo y síganme. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron todo y le siguieron, hermanos. ¿Nosotros estamos listos para eso hoy? ¿Para dejar todo lo que nos gusta? ¿Y seguir al Señor? Y el Señor ya nos llamó hace mucho. El Señor no nos está llamando hoy a hacer eso. Desde el momento en el que nosotros creímos en el Señor, fuimos llamados a esto. Fuimos llamados a dejar todo lo que nos gusta a nosotros. Y no estoy diciendo que ahora todos nos tenemos que retirar de trabajar, porque ciertamente el Señor algunos nos tiene para suplir las necesidades de nuestro hogar. Pero si el Señor en cierto punto nos dice, tiene que dejar esto, nosotros tendríamos que ser obedientes y dejar esas cosas. ¿Qué pasó con el joven rico cuando llegó a donde el Señor? Señor, yo quiero seguirte, yo cumplo con todos los mandamientos, yo vivo una vida conforme tú quieres. ¿Qué tengo que hacer? Vende todo y sígueme. ¿Y qué pasó? Él no pudo dejarlo todo porque él amaba mucho sus riquezas. Entonces, ¿cuáles son esas riquezas para nosotros, hermanos? ¿Qué están siendo esas cosas que no nos están permitiendo seguir? Y en esto ciertamente, hermanos, tenemos que exhortar y amonestar a los hermanos. Inclusive a muchos hermanos entre nosotros que se están apartando, que se están alejando, que se están enfriando, que no se están consagrando al Señor por cosas en sus vidas. Y eso es notable para todos, hermanos. Para eso sí no hay necesidad que alguien diga o que la persona diga, no, es que estoy teniendo, porque eso es notable para todos, hermanos. Y si nosotros estamos quedándonos callados, si nosotros no estamos hablando, si nosotros no estamos exhortando a los hermanos, somos nosotros los que estamos pecando por omisión, porque estamos dejando que los hermanos vivan sus vidas de cualquier forma. Y no estamos yendo a mostrarles por la palabra los peligros en los que están. La vida en la que se están metiendo por preferir unas cosas antes que el Señor. Y son cosas que son muy difíciles, hermanos, pero tenemos que hablarlas. Y no me estoy refiriendo a que sean difíciles de decirlas, sino que son difíciles recibirlas. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando acá de sostener a los débiles, es eso. Ayudar a los hermanos que son débiles en la fe. Ayudar a esos hermanos que quizá aún piensan que algunas cosas se deben hacer, pero en realidad no se deben hacer. Pero los débiles en la fe no son solamente esos. Los débiles en la fe son los que también se consideran fuertes y juzgan a los otros. O no soportan a los otros. Uy, que ese hermano, véalo. Yo sí soy así. Uy, yo no sé ese hermano cómo no puede ser así.
ahí ese hermano también está siendo débil en la fe. Porque qué es lo que, y yo creo que podemos ir a verlo. Entonces, leámoslo. Dicen, recibid al débil en la fe. ¿Pero para qué? No para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso de día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de sostener a los hermanos, no es para estar discutiendo sobre opiniones, porque acá Pablo también lo que viene diciendo es que los hermanos que, por ejemplo, nosotros conocemos hermanos que dicen que comer sangre es pecado. Y eso no quiere decir que estén siendo menos cristianos, porque acá lo que está diciendo Pablo, el que guarda día, para el Señor lo hace. El que no come, para el Señor lo hace. Entonces todo lo que esas personas hacen o no hacen, lo hacen para el Señor. Entonces ellos en su fe están tratando de agradar al Señor aún con lo que están haciendo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es soportarlos, no juzgarlos, no contender en opiniones con ellos sobre esas cosas, no burlarnos de sus debilidades, sino apoyarlos y soportarlos. Entonces eso es lo que nosotros también debemos hacer, hermanos. Y vamos a pasar a nuestro último punto, que ¿cuál sería? Volvamos a Tesalonicenses. Seáis pacientes para con todos. Entonces debemos ser pacientes con nuestros hermanos en todas las cosas, y no con algunos. ¿Ahí con quién está diciendo Pablo que debemos ser pacientes? Con todos, hermanos. Entonces yo no debo ser pacientes con los que me caen bien, o con los que piensan igual que yo, o con los que les gustan las mismas cosas que yo, o con mi familia de carne solamente. Pablo está diciendo que seáis pacientes para con todos. Entonces, esto en realidad acá no hay ningún contexto por detrás, esto la verdad es muy directo y muy simple de entender. Acá simplemente nos están llamando, Pablo, a la paciencia. Y alguno se acuerda por allá en Gálatas 5 cuando habla de los frutos. ¿Cuáles son esos frutos del Espíritu? Entonces resaltemos ahí la paciencia, hermanos. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Entonces, y quizá puede sonar lógico y claro, ¿no? Pero, hermanos, para que nosotros podamos tener esos frutos del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida según el Espíritu. Si yo vivo una vida carnal, seguramente no voy a ser paciente. Y cualquier pequeña cosa me va a irritar. Uy, otra vez esta hermana. Uy, otra vez este hermano orando. Uy, no, otra vez este hermano hablando. Uy, no. Entonces nosotros nunca vamos a ser pacientes si no vivimos una vida espiritual, si no hemos recibido ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Y otra vez, el Señor nos está llamando a ser pacientes con todos, no con algunos, con todos, hermanos. Entonces, y aquí nosotros tenemos que tener presentes y tenemos que tener esto muy claro, hermanos, porque todos venimos de contextos diferentes. Quizá algunos de denominación, quizá algunos somos del campo, quizá algunos somos de la ciudad, quizá algunos somos estudiados, quizá algunos no somos estudiados, quizá algunos somos muy alegres, quizá otros no, algunos hablan mucho, otros son extrovertidos, otros son introvertidos, otros son callados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener presente que somos un cuerpo y todos somos miembros, cada uno en particular. La mano no es pie, el ojo no es oído, cada uno tiene una forma de ser, cada uno es de una cierta forma, cada uno fue criado de una cierta forma. Entonces a eso es a lo que nosotros estamos siendo llamados, a ser pacientes con los hermanos, que más allá que yo fui criado
gustándome el peto con sardinas, no quiere decir que a todos los hermanos le tengan que gustar el peto con sardinas. Entonces yo tengo que ser paciente, independientemente, indiferentemente de mis gustos, de mi crianza, de mi vocación, de mis pensamientos. El Señor nos está llamando a ser pacientes con todos, hermanos. Y acá volvemos al punto número 2, ¿no? Yo cómo voy a saber el hermano cómo es. Es que ese hermano véalo cómo habla. ¿Y yo sé el hermano porque habla así? ¿O yo sé el hermano porque piensa así? Nos tenemos que primero conocer, hermanos, entre nosotros para nosotros saber cómo son los hermanos y cuáles son esas cosas que yo debería soportar de los hermanos, cuáles son esas cosas que yo tengo que aprender de mi hermano para poder amarlo tal cual como es. Y hay cosas que claramente nosotros debemos cambiar, porque hay cosas que en realidad son de pronto de nuestra cultura, de nuestra crianza, pero no son cosas que le agradan al Señor. Entonces hay cosas que en realidad nosotros tenemos que cambiar, pero hay cosas que simplemente son propias del hermano o de la hermana. Y yo no tengo que pretender cambiar al hermano a como yo quiera que sea. Porque el hermano, y lo que hemos dicho varias veces, ¿no? Cada hermano tiene un color, y no me estoy refiriendo al color de piel. Cada hermano tiene un color, una forma de ser. Cada hermano se comporta de una forma, cada hermano piensa de una forma. Pero entonces lo que nosotros debemos entender es que ahora todos somos, más allá que algunos sean de allí, algunos sean así, asá, ahora todos somos miembros del mismo cuerpo. Ahora todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora todos somos de la misma familia espiritual. Ahora todos somos iguales en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos aprender a soportarnos, hermanos. Nosotros debemos aprender a ser pacientes con todos los hermanos. Y lo mismo, si algo provoca en mí que yo no sea paciente con un hermano, tengo que examinarme. ¿Por qué yo no puedo ser paciente en este aspecto con este hermano? ¿Es algo mío o es algo de la palabra? Voy a mirar la palabra. Ah, sí, acá lo dice la palabra. Voy a hablar con el hermano para exhortarlo. Ah, no, en la palabra no dice nada de esto. Es algo entonces mío. ¿Y quién es el que tiene que cambiar? Yo. Entonces, hermanos, cuando el hermano Pablo está llamando a los hermanos en Tesalónica a que sean pacientes unos con otros, seguramente ellos estaban pasando lo mismo por lo que pasa a cualquier localidad, hermanos. Eso no es algo que pasa en Soacha, no es algo que pasa en Ciudad Bolívar, es algo que pasa en todas las localidades, hermanos, porque en todas las localidades hay hermanos de múltiples colores. Entonces, eso es algo normal que se vive en la iglesia hoy en día. Lo que no es normal es que vivamos toda la vida con esas cosas y que nunca cambien. Eso sí no es normal. Y acordémonos, hermanos, esto no es natural porque eso es espiritual, hermanos. El poder soportar a mis hermanos, el poder amar a mis hermanos, el poder alentar a mis hermanos, todo esto viene no de mí, porque yo soy igual o peor de pecador que ellos. Todo esto viene del Espíritu. Todo esto viene por las fuerzas y por la capacidad que nos da el Señor para poder vivir una vida de iglesia saludable. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos siendo llenos del Espíritu para poder vivir esta vida de iglesia saludable, hermanos? ¿Cuántos de nosotros podemos quizá tener experiencias tan maravillosas de pronto como la que leía la hermana Marcia hace un rato? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos de nosotros estaríamos pudiendo pasar por el fuego sin ser quemados? ¿Y esto por qué, hermanos? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo. Eran personas que dependían solamente de su Señor. El ejemplo de Esteban, que aunque lo estaban apedreando, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. El Señor Jesucristo, que aún a pesar de que vino a los suyos y no lo recibieron, Él tuvo compasión por todos para poder morir por todos nosotros. Pedro, lleno del Espíritu, allá hablando contra los gobernantes y contra los ancianos judíos.
Elizabeth, la madre de Juan, cuando fue llena del Espíritu, cuando estaba cerca a María. Zacarías, cuando fue lleno del Espíritu y profetizó. ¿Y cuántos otros ejemplos podemos ver en la palabra, hermanos? De personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivían una vida conforme al Señor. Porque vivían una vida saludable de iglesia seguramente. Porque obedecían al Señor. Y trataban de cumplir y de llevar a cabo todas esas responsabilidades que como miembros tenemos, hermanos. Entonces, que en realidad podamos, hermanos, estar pensando en esto que nos fue dicho hoy, que podamos estar examinando, hermanos. Acordémonos, cuando estemos en la casa leamos 1 de Tesalonicenses 5:14, que podamos estar viendo si estamos cumpliendo con esas responsabilidades, si estamos aportando para vivir una vida saludable de iglesia, o yo mismo soy el que estoy aportando para que esa vida saludable se deteriore y empecemos a vivir una vida llena de contiendas, una vida de envidia, una vida de murmuraciones en la iglesia, hermanos. Eso no corresponde a hijos del Señor. Nosotros como hijos del Señor necesitamos vivir una vida cristiana normal. Nosotros necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades y no dejar la carga solamente en algunos, hermanos. Entonces, esto, y volviendo digamos un poco a lo que veíamos al principio, ese pastoreo, ese cuidado, ese aconsejamiento, ese amor por los hermanos, no es solamente del pastor. Claramente el pastor es el encargado principal de hacer que esto se cumpla en la iglesia, pero nosotros somos encargados y somos responsables por estar cuidando de nuestros hermanos, estar pendientes de nuestros hermanos, estar amando a nuestros hermanos. Y volvemos entonces, de estar amonestando a nuestros hermanos ociosos, de estar sosteniendo a los débiles, de estar alentando a los de poco ánimo, y estar siendo pacientes con todos, hermanos. Eso es una responsabilidad de todos. Y si no la estamos cumpliendo, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con el cuerpo del Señor? Y el Señor es fiel, hermanos. El Señor nos cuida, el Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor nos dio este hermoso salón para que podamos estarnos reuniendo ahora. Y nosotros, ¿cómo le estamos agradeciendo al Señor? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo al Señor? ¿Cómo nosotros estamos siendo agradecidos? Si ustedes siguen leyendo, por tiempo no nos da, pero si ustedes siguen leyendo ahí los siguientes pasajes de Tesalonicenses, ahí Pablo les dice: gócense, sean agradecidos, sean constantes. Entonces, hermanos, nosotros estamos siendo agradecidos. Es algo para que podamos estar considerando cada uno de nosotros, hermanos, y que en realidad lo que dije al principio, yo fui el primero que me sentí exhortado con esto, pero que todos podamos estarnos sintiendo exhortados con esta palabra, hermanos. Y si no nos estamos sintiendo exhortados, es quizá por lo que dijimos hace un rato. Nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado y no espera recibir la palabra. No nos dispusimos desde por la mañana para venir a recibir la palabra del Señor. Y el Señor así no nos habla, hermanos. Puede ser la mejor palabra, puede ser el mejor predicador, puede ser lo que sea, pero si yo no estoy dispuesto, va a ser como la semilla que cayó entre los abrojos, o que cayó entre los espinos, o que cayó al lado del camino. Entonces, hermanos, que podamos estar examinándonos cada uno de nosotros y que podamos estar meditando en esta palabra, hermanos, y que podamos estar orando al Señor para que sea el Señor ayudándonos y no seamos nosotros en nuestras propias fuerzas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, infinitas gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar juntos como hermanos. Damos gracias, Padre, por esta palabra que tú traes, Señor, para que nos sintamos exhortados, Señor, para que podamos estar trabajando, Señor, en poder tener una vida saludable de iglesia, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, porque en tu multiforme manera de actuar, Señor, tú nos has llevado por un camino que nosotros aún ni siquiera entendemos, Señor. Tú nos has otorgado cosas que aún ni siquiera esperábamos, Señor. Tú nos has dado cosas que aún mucho más de lo que nosotros merecíamos, Señor.
Y te damos infinitas gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Tú tienes cuidado de tus ovejas, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú ayudándonos, Señor, a proseguir esta carrera, Señor. A que al final de nuestra vida cristiana podamos decir que hemos peleado la buena batalla y que acabamos la carrera, Señor, y que hemos llevado a cabo la tarea que tú nos diste, Señor, para que hiciéramos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que cada uno de nosotros como ovejas, Señor, como miembros de tu cuerpo, como miembros de tu redil, Señor, que podamos estar prosperando, Señor, y que podamos estar avanzando todos juntos como un cuerpo, Señor, teniendo cuidado los unos de los otros, Señor, y que podamos estar creciendo en este camino más excelente que tú nos revelaste, Señor, que es la vida tuya, Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú teniendo cuidado de cada uno de nosotros y de esta palabra, Señor, que la podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. Que no sea una palabra que mañana ya no nos acordemos que fue lo que se habló, Señor, sino que podamos estar meditando en esto de día y de noche, Señor. Pedimos que seas tú dirigiendo el restante de esta tarde, Señor, y más ahora la mutualidad, Padre Santo, para que podamos estar afirmando esto que tú nos hablaste, Señor. Infinitas gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu fe y por tu bondad, Señor. Te exaltamos y te glorificamos a ti, Señor, y pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, en nuestro diario vivir. Pedimos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.